Mi nombre es Fabián Zapata, estudiante de la Universidad Escolme. El día de hoy me encuentro realizando una actividad para la asignatura de Constitución Política del docente Diego Monsalve. Estamos en la unidad 3, Derechos y Garantías Constitucionales. La noche de hoy me encuentro con una persona que por motivos de seguridad ha decidido no mostrarnos su rostro ni tampoco decir pues su nombre verdadero. Ella nos va a contar una historia que le sucedió a ella y a su familia, donde veremos que algunos de los derechos fundamentales de los seres humanos en la Constitución Política fueron vulnerados. Nos vamos a escuchar a continuación el testimonio de ella y al finalizar la entrevista veremos cuáles de los derechos, como se los dije ahora, fueron vulnerados para ella y su familia. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Luz Dari. Yo nací en Puerto Berrío, tengo tres hijos, eh, vivo con mi mamá y soy cabeza de familia. Tenemos, gracias a Dios, pues la casita que es propia, pero entonces yo veo por mis hijos y por mi mamá. ¿Hace cuánto se encuentra usted acá en la ciudad de Medellín? Bueno, aquí a Medellín llegamos hace aproximadamente 5 años y medio más o menos. Nos vinimos desplazados del pueblito por grupos armados, por las bandas y toda la cuestión. Nos vinimos mi esposo y mis dos niños y yo venía embarazada. ¿A qué se dedican ustedes allá en el pueblo de donde ustedes son, de Puerto Berrío Medio? Bueno, mi esposo allá se dedicaba al arreglo de motos, trabajaba en un taller de mecánico. Y yo con mi mamá en la casa le hacíamos a la modistería, arreglábamos ropita o nos encargaban de hacer cositas así, uniformes y todo eso. Eso trabajábamos nosotros allá. Ok, bueno, usted me contó que fueron desplazados por los grupos armados. Cuénteme exactamente cuál fue el motivo por el cual ustedes se vinieron de acá, de allá de Medellín para acá, para la ciudad de Medellín. De la ciudad de Puerto Berrío para acá, para Medellín, perdón. Bueno, resulta pues de que mi hijo el mayor estaba en el colegio. En ese entonces mi hijo estaba en el colegio y una de las bandas lo incitaban mucho pues a que se metieran pues, a que trabajara con ellos y también pues, a que le aprendiera vicioso en el colegio. Y nosotros nos dimos de cuenta y mi esposo pues él no veía pues eso bien y quiso hablar con el jefe de la banda, con el jefe de la banda y lo que se consiguió fue antes un problema mayor porque antes nos amenazaron y nos tocó antes por varios días que el niño no fuera al colegio porque nos daba miedo de que le pasara alguna cosa. Y obviamente pues que no podíamos dejar el niño encerrado para toda la vida y vimos pues que la cosa como que se calmó, no lo volvimos a ver por ahí y decidimos pues mandar otra vez al niño al colegio. Ellos se dieron cuenta y nuevamente lo volvieron a incitar, ya lo obligaban, ese muchacho llegaba todo aporreado, entonces nosotros nos vimos pues con la necesidad de buscar pues como la ley y hablamos pues con la policía y lo único que nos dijo la policía era de que si nosotros no teníamos pruebas pues como para demandarlos o para hacer algo en contra de ellos que no podíamos hacer nada. Entonces ustedes al ver que no tuvieron acompañamiento de la policía, de que no tuvieron una respuesta positiva, ¿en qué momento decidieron venirse para acá, para la ciudad? Bueno, nosotros vimos pues como la situación se quedó así porque no tuvimos ayuda, colaboración de la policía ni nada, ¿cierto? Dejamos que pasara un tiempito así y más o menos como un mes, 2 meses después eh, que pasó esa situación, llegaron al trabajo de mi esposo, lo aporrearon, dañaron varios vehículos que habían ahí y le dijeron que la próxima iba a ser peor, que eso nos pasaba por estarnos poniendo el desastre. Entonces en ese momento, en esa situación, lo que nosotros hicimos fue venirnos para acá, porque nos sentimos atemorizados, nos sentimos vulnerados y no teníamos más pan de comer. Okay. Cuando llegaron ustedes aquí a la ciudad, ¿qué hicieron o qué se pusieron a hacer cuando llegaron acá? Bueno, la verdad pues fue una situación muy difícil, nos vimos muy mal, llegamos a la casa de una familiar de mi esposo,
por ahí mismo en el vecindario había un señor que tenía un negocio en la minorista y pues el señor pues que Dios lo bendiga pues porque le dio el arranque a mi esposo ahí y él ahí empezó a cargar bultos y todo eso allá en la minorista. Eh, ¿Esto qué? Y ya el niño mayor, o sea que el que estaban amenazando ya se fue para el ejército, él está en el ejército. Y el menorcito todavía está estudiando y la niña pues la tenemos acá en la casa que mi mamá me la cuida. Bueno, pues como para terminar la entrevista, pues, agradecerle por haberme colaborado con su testimonio. ¿Algunas palabras que quiera decir pues para terminar? No, lo mío pues no. En realidad pues la situación sí se salió mucho de las manos, creo que hasta el momento yo no pude conseguir algo estable. Siempre ha sido pues como trabajando en casas de familia por días y usted sabe que uno por días no gana, ¿cierto? No tengo un trabajo estable, no tengo un sueldo y uno ser cabeza de hogar es como muy difícil. Pero no, ya, aquí estamos a seguir, a ver Dios qué nos tiene parado. Bueno, entonces agradecerle a la señora que nos brindó su testimonio. Como lo dije al principio de la entrevista, vamos a ver algunos derechos que fueron vulnerados en este caso. Podemos, por mencionar algunos, de los derechos humanos, podemos decir que el artículo 1, donde dice que nacemos iguales. En este caso, pues eso no se vio, puesto que, como ella nos lo contó, fueron a poner la denuncia en la policía y pues no tuvieron una reacción positiva de parte de ellos. Vemos que de pronto algunas personas sí tienen un trato preferencial cuando hacen denuncias en estas entidades. El artículo 3 nos dice que el derecho a la libertad y a la seguridad, como nos lo contó ella, vemos que fueron agredidos tanto su esposo como su hijo, entonces no tuvieron seguridad de parte del Estado. Nos cuenta también el artículo 9, donde dice que ninguna persona debe ser condenada al destierro. Vemos que estas personas tuvieron que dejar su hogar, su casa propia, venirse de su pueblo, su municipio, a una ciudad extraña por problemas de violencia. El artículo 17 nos habla que no pueden ser privados de su propiedad. La señora nos contaba que ellos tenían casa propia, tuvieron que dejarla para irse para la ciudad a pagar arriendo. Si nos ceñimos ya a la Constitución Política Colombiana de 1991, vemos que en el capítulo 2 vamos a mencionar varios artículos donde también observamos que fueron vulnerados los derechos de ellos. El artículo 25, por ejemplo, nos habla de un trabajo digno y justo. La señora nos contó que desgraciadamente en el momento ella no ha podido conseguir un trabajo, solamente en casas de familia por días, lo cual impide que tenga una cotización a EPS o a pensión. Vemos que el artículo 43 nos habla de que el Estado debe proporcionar un subsidio alimenticio cuando una persona está desempleada. Para ellos eso no se dio. El artículo 44 también nos habla de los derechos de los niños. Ella nos contó que cuando tuvieron el problema en su municipio, era madre de dos niños. Estando aquí en la ciudad tuvo su tercer hijo. Los derechos de ellos fueron también violentados, puesto que debido a la incitación que tenía de parte de las bandas para ingresar en ellas y vender las sustancias alucinógenas en el colegio donde él estaba, pues vimos que el derecho del niño fue violentado. Además, el artículo 54 nos habla de que el Estado está obligado a garantizar un empleo. Como nos lo dijo ella al principio, el esposo no pudo conseguir tampoco un empleo en su oficio, que era el de mecánico, y la señora modista tampoco pudo hacerlo. Entonces el señor estaba en la minorista levantando bultos y la señora pues se encontraba o se encuentra en el momento trabajando por días en casas de familia. Esto como para resumir algunos derechos que fueron vulnerados en el testimonio de esta persona. Quiero agradecerle a ella por habernos contado lo que le había ocurrido y así despedir el video, decir que este fue el trabajo presentado por Fabián Zapata para la asignatura Constitución Política. Muchas gracias y buenas noches.